Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un enorme gusto visitar nuevamente el Palacio Legislativo de San Lázaro, saludar a quienes nos acompañan en este evento y me satisface mucho saludar personalmente al diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, presidente del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, y saludo con afecto a mis compañeros y compañeras legisladores, a Uriel López Paredes, vicepresidente de la Cámara de Diputados, a Josefina Cota, secretaria del Instituto Belisario Domínguez, a los diputados federales integrantes de este centro de estudios tan importante. Comentaba hace unos minutos que para un legislador, como es mi caso, siempre es atractivo y satisfactorio venir a la Cámara de Diputados, donde he estado en 2 legislaturas, desde el 88 al 91 en la 54 legislatura y del 94 al 97 en la 56. Y ahora, como presidente del Instituto Belisario Domínguez, me toca venir a firmar un convenio entre el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Qué bueno, diputado Ávila, que podamos, representando a nuestras cámaras, suscribir este convenio de colaboración, una colaboración institucional para la investigación legislativa, un convenio para el intercambio y desarrollo conjunto de investigaciones, para impartición de cursos, seminarios y talleres, para el desarrollo de simposios, de coloquios, de encuentros, de conferencias, de estancias académicas, de personal de las 2 cámaras y para la realización conjunta de programas y eventos especiales. Quizá algunos de los que nos ven por el canal del Congreso se preguntarán, ¿y para qué sirve todo eso? ¿Qué le ayuda al país que los senadores y diputados se pongan de acuerdo? ¿O qué de raro tiene que los legisladores de ambas cámaras se pongan a trabajar conjuntamente iniciativas de esta naturaleza? Y yo quiero subrayar que sí tiene importancia, y mucha. Quizá para ejemplificar esto haya que recurrir a la historia del siglo XIX, del siglo XX y de lo que va en el siglo XXI. Muchos mexicanos, sobre todo los más jóvenes, tal vez no recuerden, sino por páginas de la historia, lo que fue la conformación del Congreso mexicano en el siglo XIX. El tiempo en el que el Senado desapareció y el Congreso fue unicameral. Su restauración posterior para convertirse en un Congreso bicameral. El final del siglo XIX. El turbulento inicio del siglo XX. Las cámaras aprobando la Constitución de 1917. Y luego un largo periodo de Congreso bicameral, con separación de poderes, con equilibrio entre ellos, de acuerdo a los preceptos constitucionales. Pero hay que recordar la historia. Pese a que estaba así en la Constitución, no siempre hemos tenido ni equilibrio de poderes, ni separación entre ellos. Hubo un tiempo, y quizá los cronistas de la Cámara de Diputados de más edad lo recuerden, en que en la Cámara de Diputados se recibían dictámenes elaborados no en sus comisiones legislativas, sino en el Departamento Jurídico de la Presidencia de la República. Hubo un tiempo en el que no había debate parlamentario, solo firma de dictámenes. Hubo un tiempo que el Congreso fue monocolor, eran tiempos de una fuerza preponderante, hegemónica. Luego se empezó a abrir paso la pluralidad en la Cámara de Diputados. Por cierto, primero llegó aquí y luego al Senado. Fue paulatino. Y hubo tiempos en el que el Senado de la República se decía que se escogía a los candidatos al Senado localizando a 64 hombres buenos que no le causaran ningún contratiempo al señor presidente. Así se escogían los 2 senadores por estado.
Y cada mes había una sesión del Senado, una vez por mes, en donde los senadores firmaban dictámenes, firmaban pases de asistencia, recibían su dieta, pasaban a Palacio Nacional a saludar al Ejecutivo y luego regresaban a sus estados tranquilamente. Hasta el siguiente mes había regreso. No había debate, no había confrontación de posiciones, menos votaciones divididas. Y por lo tanto no había necesidad de institutos de investigación, ni de institutos de estudios legislativos. No había necesidad de una vida parlamentaria intensa, no la había. En la Constitución había 3 poderes, en los hechos había el poder de los poderes solamente. Eran tiempos en que el país lo permitía, era el reflejo del país. Sin embargo, llegó 68 y el país se cimbró en Tlatelolco. Y luego llegó 88 y el país se cimbró con una contienda electoral, la primera en varias décadas de disputa real por el poder. Y luego llegó 97 y empezó a entrar una dinámica de disputa por el voto. Y hubo reformas. Reformas que se gestaron aquí, en la Cámara de Diputados. En largas noches de discusiones, consultando con el gobierno en gobernación, regresando a las comisiones legislativas, buscando los consensos, redactando los párrafos, aprobando reformas que permitieron que el Congreso fuese reflejo de la sociedad mexicana, no algo separado. Y entonces arribó la pluralidad, el reconocimiento de diputados de mayoría y de representación proporcional. Bancadas que se acercan al porcentaje de votos que obtiene cada partido. Y se abrió el Senado. Primero en el 88 con los 4 primeros senadores de oposición. Y luego, subsecuentemente, con el arribo de nuevos senadores de la izquierda, de la derecha, del partido más importante también. Y hoy, en 2011, siglo XXI, ninguna fuerza política tiene mayoría en la Cámara de Diputados y tampoco en el Senado de la República. En el Senado hay senadores de mayoría, 2 por estado, y de primera minoría, 1 por estado, y de representación proporcional, de acuerdo al número de votos que cada partido tiene en la elección del Senado. Y hay debate, y hay comisiones, y hay sesiones, y hay negociación política, hay discusión. Y hoy lo que el Ejecutivo propone solo es eso, una propuesta, porque tiene derecho a iniciar leyes y reformas. Pero una cosa es lo que el Ejecutivo propone y otra cosa es lo que el Congreso decide, ejerciendo su soberanía, ejerciendo el peso de las fuerzas políticas que representan a millones de electores. Hoy, pese al desprestigio de la política y de los políticos, diputado presidente tiene razón, el Congreso mexicano es un Congreso más intenso que nunca en su historia. Quizá a lo que más se acerque sean a los tiempos turbulentos de mediados del siglo XIX, cuando en el Congreso había plumas extraordinarias, tribunos encendidos, independencia de criterio respecto al presidente, libertad de prensa y de crítica, donde cada discurso en el Congreso era una cátedra del ala liberal o del ala conservadora, donde había debate ideológico, donde surgían reformas que le permitirían tiempo después a México ser lo que es hoy. Por eso, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados